Si España arranca el torneo con este ritmo, yo diría que nadie debería subestimar a este equipo. Hola amigos, me siento como si me hubiera despertado en la mañana de una Copa del Mundo. España venció a Perú por 3-1 con un juego bastante sólido. Francia ganó 3-1, Brasil 2-1, Alemania, Portugal y varios de los equipos favoritos también consiguieron victorias en sus partidos de preparación esta semana. Por supuesto, nosotros vamos a hablar de España. Este canal está dedicado a España y a la Liga. Aún somos nuevos y contamos con su apoyo. No olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones. Dentro de 6 días, el 15 de junio, España se enfrentará a Cabo Verde. Antes de ese encuentro, disputó su último partido de preparación ante Perú en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. Lo sé, muchos de ustedes se levantaron a las 4 de la mañana con los ojos hinchados para ver el partido, o se despertaron y revisaron el marcador. Yo, sinceramente, fui de los primeros. Y quiero decir algo, seguir esta Copa del Mundo no va a ser nada fácil. Hablo de la diferencia horaria. Pero bueno, sin importar la hora que sea, nada puede detener a los verdaderos amantes del fútbol. Vamos al partido, porque hubo mucho de qué hablar. Vamos a analizar qué vimos, qué faltó y qué podría mejorar. También haremos una evaluación breve sobre el rumbo del equipo y el rendimiento de los jugadores, sin aburrirlos demasiado. Espero que lo disfrutemos. Asumiendo que ya se suscribieron al canal, voy a comenzar con la elección de la alineación. Muchos de nosotros pensábamos que Luis de la Fuente iba a hacer rotaciones, tal como ocurrió contra Irak, porque el siguiente partido era un encuentro de la fase de grupos de la Copa del Mundo y no podía permitirse asumir el riesgo de que algún jugador se lesionara. Pero quizá ustedes también se llevaron una sorpresa, igual que yo. Esto no parecía un ensayo, parecía el primer partido de la Copa del Mundo. Voy a ser sincero, si España arranca el torneo con esta intensidad y logra mantenerla, no tengo ninguna duda de que puede llegar hasta la final. Apenas en los primeros minutos del partido, Mikel Oyarzabal recibió el balón, se perfiló hacia la portería, levantó la cabeza y sacó un misil. Tomó mal parado al portero. Claro que el guardameta también tuvo gran parte de la culpa, sobre todo en el tercer gol, donde prácticamente le regaló la anotación a España. Hay jugadores que durante la temporada brillan con su club, pero desaparecen cuando llegan a la selección. Oyarzabal es exactamente lo contrario. Ponerse la camiseta de España parece tener un efecto mágico en él. Sube a un nivel completamente diferente. En las últimas semanas, en cada partido que ha jugado con la selección, ha marcado un gol o ha dado una asistencia. Creo que no estamos hablando lo suficiente de este jugador, porque toda la atención suele ir para Lamine Yamal o para Nico Williams, a veces para Pedri, otras para Rodri, pero cuando miras los números, ahí está Oyarzabal produciendo goles una y otra vez. Tampoco se fue en blanco contra Perú. Apenas en el minuto 2 apagó las ilusiones del rival y derrumbó todas las esperanzas peruanas. Pero para mí lo importante no es el gol, sino el funcionamiento de España, porque puedes marcarle a un equipo como Perú. Al final, estamos hablando de una selección que no logró clasificarse a la Copa del Mundo. Que no se malinterprete, no estoy menospreciando a Perú, por supuesto, pero también hay una realidad evidente. España consiguió una victoria cómoda, y eso tampoco es lo más importante, porque no siempre tendrá enfrente a un rival como Perú. En el torneo habrá selecciones mucho más fuertes. Lo que quiero decir es que España debe seguir avanzando con paso firme, sin caer en la relajación. Estoy seguro de que ustedes piensan lo mismo que yo. Me gustó mucho el funcionamiento de España, especialmente el mediocampo hizo un trabajo extraordinario. El trío formado por Rodri, Pedri y Fabián Ruiz te hace pensar una sola cosa: ¿para qué darle el balón al rival? Lo que hicieron en el partido está a la vista. Uno se convierte en el dueño de los pases, otro genera espacios libres y el tercero puede cambiar el rumbo del juego cuando quiera. Y además lo hacen con una calma impresionante, como si nunca tuvieran prisa. Entonces el rival se desorienta y cuando se da cuenta, el balón ya está dentro de su propia área. Creo que eso es precisamente lo que ha vuelto a convertir a España en una de las grandes favoritas en los últimos años, este sistema de juego. Hubo una época en la que España también monopolizaba la posesión, pero no hacía nada con ella. Ahora no solo tienes el balón, también asfixias al rival, y eso lo vimos contra Perú. De hecho, el segundo gol de Pedri fue el ejemplo más claro de todo esto. Ferran Torres aprovechó perfectamente el espacio libre por la banda derecha, con una carrera espectacular, puso el centro en el momento justo, y Pedri apareció donde tenía que estar para empujarla al fondo de la red. Así, la ventaja se amplió a 2 goles. Ya que estamos hablando de esto, también hay que detenernos un momento en Ferran. Durante años fue un jugador que generó dudas y recibió muchas críticas. Antes de cada torneo, era uno de esos futbolistas en los que poco
pocos confiaban realmente, pero esta vez es diferente, se le ve muy bien tanto física como mentalmente. Lo demostró con su gol ante Irak y con la asistencia que dio contra Perú, pero incluso más importante que eso es que representa una amenaza constante para el rival y desordena por completo la línea defensiva. Si mantiene este nivel, creo que puede convertirse en una de las grandes figuras de la Copa del Mundo. Y además, aunque Nico Williams se recupere por completo, no me sorprendería que Luis de la Fuente mantuviera a Ferran en el 11 titular, porque los futbolistas no se ganan un lugar en la alineación por lo que hicieron en el pasado, sino por el rendimiento que muestran hoy. Hay una diferencia importante entre el Nico Williams que conquistó la Eurocopa 2024 y el Nico Williams que vemos actualmente. Pasemos ahora a otro tema, la línea defensiva. Pau Cubarsí y Aymeric Laporte ofrecieron hoy una actuación de altísimo nivel. En mi opinión, existen dos tipos de defensores centrales en el mundo. Los primeros simplemente despejan el balón y funcionan como un escudo. Los segundos no solo despejan, sino que además inician ataques peligrosos. Podríamos compararlos con una espada y un escudo al mismo tiempo. Y Cubarsí y Laporte volvieron a demostrar en este partido qué tipo de jugadores son. Por supuesto, pertenecen al segundo grupo. Esa es también una de las razones por las que España puede construir desde atrás y verse tan tranquila durante los partidos. Cuando reciben presión, no entran en pánico ni golpean el balón sin sentido. Alejan el peligro con pases precisos e inteligentes. Así el equipo vuelve a instalarse en campo rival y recupera el control del juego. Y por eso es imposible no disfrutar viendo jugar a España. No solo ganan los partidos, también muestran cómo se deben ganar. Pero, ¿es todo tan perfecto? Por supuesto que no. El banquillo sigue preocupándome. Todavía tengo algunas dudas, porque hay una diferencia bastante evidente entre el 11 titular y el segundo grupo de jugadores que entra desde la banca, especialmente en el mediocampo. Cuando Rodri, Pedri y Fabián están en el terreno de juego, el equipo fluye de maravilla, pero después de los cambios, el ritmo cae de golpe. Baja la calidad de los pases y también la intensidad de la presión sobre el rival. Mientras el primer equipo parece pertenecer a una categoría superior, el segundo empieza a verse mucho más común. El gol de Perú también fue una muestra de esa falta de concentración. Y en torneos de máximo nivel como una Copa del Mundo, ese tipo de errores pueden salir muy caros, porque en competiciones así el éxito no llega únicamente gracias a las estrellas, llega gracias a las alternativas y al sistema. No importa quién entre al campo, lo importante es que el equipo pueda seguir jugando de la misma manera. Aún así, cuando observamos el panorama completo, si Lamine, Nico y Muñoz también se recuperan y el equipo alcanza su máxima capacidad, creo que el segundo equipo no estará muy lejos del primero en cuanto a rendimiento. Y por lo que veo, Luis de la Fuente tiene una plantilla capaz de lograr eso. Por supuesto, el partido contra Perú por sí solo no demuestra nada ni te hace ganar una Copa del Mundo. Pero al igual que ustedes, yo también estoy convencido de que España superará su grupo con mucha comodidad. Perder puntos ante Cabo Verde, Arabia Saudita o Uruguay sería una sorpresa enorme. Además, cuando regresen Lamine y Nico Williams, la plantilla tendrá una profundidad y una variedad impresionantes. Cuando llegue la segunda ronda, las cosas se pondrán mucho más serias y aparecerán rivales de mayor nivel. Ojalá no ocurra, de verdad no lo deseo, pero en caso de una lesión, ¿quién reemplazará a un Fabián o a un Rodri? ¿Entrará Zubimendi? ¿Será Merino quien tome ese lugar? Personalmente siento que Luis de la Fuente todavía no tiene un plan B completamente definido. Está bien, lo sé, quizás suene un poco pesimista, pero aún así, incluso con este nivel de juego, España demostró que es una de las máximas favoritas para ganar el torneo, porque hacía mucho tiempo que no veía a España tan preparada, tan segura de sí misma y tan consolidada antes de una Copa del Mundo. Si hacemos un breve resumen de todo lo que vimos hasta aquí, el partido contra Perú se pareció más a un encuentro de fase de grupos que a un simple amistoso de preparación. España mostró por qué es favorita con Pau Cubarsí y Aymeric Laporte en defensa, Rodri, Pedri y Fabián Ruiz en el mediocampo, Ferran Torres por la banda y por supuesto Oyarzabal en ataque. Hay aspectos por mejorar, pero cuando los jugadores lesionados también estén listos, será muy difícil detener a España. Gracias por acompañarme hasta aquí. Ahora es el turno de ustedes. ¿Qué probabilidades le dan a España de ganar la Copa del Mundo? ¿Creen que la ganará o no? Y sobre todo, explíquenme por qué. Estaré respondiendo a los comentarios más interesantes. ¿O piensan que está por detrás de Francia, Argentina y las demás favoritas? Los leo en los comentarios. No olviden dejar su like y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo video.